¿Alguna vez te has preguntado por qué Steve Jobs fue uno de los empresarios más exitosos de la historia? En este video vamos a descubrir por qué Steve Jobs recomendaba un libro en particular para lograr eso y cómo puedes aplicar sus enseñanzas para tu propia vida. Entonces veamos el secreto detrás de Steve Jobs y cómo un simple libro pudo haber cambiado su vida. En 1984, Steve Jobs, el cofundador de Apple, asistió a una conferencia de liderazgo empresarial en Hawái. Durante esa conferencia, Jobs conoció a un hombre llamado Robert Friedland, no sé cómo se pronuncia, quien le recomendó leer el libro Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda. Uy, ¿cómo estamos con los nombres? Friedland le dijo a Jobs que el libro había sido de mucha inspiración para él mismo y que creía que también lo sería para Steve Jobs. Jobs aceptó la recomendación y compró el libro de inmediato. A partir de ese momento, el libro se convirtió en una fuente constante de inspiración y guía para Jobs a lo largo de su vida. Entonces, Jobs encontró la transformación personal y empresarial a través de la espiritualidad que ofrece este libro, y probablemente eso le ayudó a modificar los hábitos que él tenía para adquirir esos hábitos de ricos. En el libro que Steve Jobs recomendó a todo aquel que quiera leerlo, se habla de cómo la mente y el cuerpo están íntimamente conectados y de cómo la riqueza y el éxito pueden ser alcanzados no solo a través del trabajo duro, sino que también a través de una serie de hábitos diarios y espirituales que transforman nuestra forma de pensar y de actuar. Este tema resonó profundamente en la vida de Steve Jobs, que encontró en la espiritualidad y en la adopción de hábitos de los ricos una forma de lograr esa transformación personal y empresarial que lo llevaría a crear algunas de las empresas más exitosas y revolucionarias de todos los tiempos. Pero, ¿qué hay dentro de este libro que Steve Jobs recomendó tanto? El autor, Paramahansa Yogananda, fue un líder espiritual de la India que a principios del siglo XX viajó a Estados Unidos para enseñar yoga y meditación. Fue un pionero en la introducción de estas prácticas en el occidente y gracias a su legado hoy en día hay millones de personas alrededor del mundo que lo practican a diario. Conocido como el padre de la yoga en occidente, Yogananda fundó la Sociedad de Autorrealización en 1920, una organización dedicada a difundir las enseñanzas del yoga y la meditación en todo el mundo. Su libro Autobiografía de un Yogi es una obra fundamental en la literatura espiritual para la gente que no quiere una religión pero que quiere una cierta espiritualidad, y ha sido leído por millones de personas desde su publicación en 1946. En ella, Yogananda cuenta su propia historia y cómo encontró esa iluminación a través del yoga y la meditación. Cuando Paramahansa Yogananda, ya puedo pronunciar su nombre, cuando él llegó a América en 1920 tenía un objetivo claro en mente: reintroducir a la gente en el poder transformador del yoga. Él sabía que la espiritualidad y la transformación personal no eran conceptos ajenos a la vida moderna y que las enseñanzas del yoga podrían ayudar a las personas a encontrar el camino hacia la autorrealización en su vida cotidiana. Yogananda no tardó en hacerse un nombre en Estados Unidos, estableciendo su presencia como uno de los líderes espirituales más importantes del país. A través de sus conferencias y escritos, compartió su mensaje de esperanza y sabiduría, y su libro Autobiografía de un Yogi se convirtió en una lectura obligada para aquellos que buscan una transformación personal y empresarial. ¿Pero qué conexión tiene esto con Steve Jobs? La respuesta es simple y de eso vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez has sentido la frustración de no poder entender los textos antiguos? Puede que esta haya sido la misma preocupación que muchos tuvieron cuando Paramahansa Yogananda llegó a América con la misión de reintroducir a la gente en el poder del yoga. Pero la clave aquí no es el yoga en sí, sino la comunicación y cómo superar la barrera del lenguaje para lograr una transformación personal. Yogananda entendió esto perfectamente y ofreció una solución con su libro, proporcionando técnicas poderosas y prácticas como Kriya Yoga o algo así, creo que se pronuncia así, para guiar a las personas con una mejor comunicación. La vida de Steve Jobs cambió cuando descubrió el libro de Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogi. Se convirtió en una parte esencial de su rutina diaria y lo leyó anualmente durante toda su vida. Jobs incluso llegó a decir que el libro había sido una de las pocas cosas que lo habían ayudado a mantenerse cuerdo en los momentos más difíciles. A partir de ese momento, el libro se convirtió en una piedra angular de su filosofía empresarial personal. El legado de Autobiografía de un Yogi no
no se detiene en la inspiración de Steve Jobs. Este libro también ha sido una fuente de inspiración para muchos otros personajes influyentes en todo el mundo. Entre ellos se encuentran Ravi Shankar, el músico y compositor indio que es considerado uno de los mejores intérpretes del sitar en el mundo, George Harrison, miembro de The Beatles, un gran fan del yoga y la espiritualidad, y Elvis Presley, quien leyó el libro cuando era joven y se inspiró para adoptar el vegetarianismo y la filosofía de no violencia. También Virat Kohli, o algo así, capitán del equipo de cricket en India, quien dice que el libro ha tenido un gran impacto en su vida personal y profesional. A pesar de los elogios y la popularidad que ha ganado a lo largo de los años, el libro de Yogananda también ha enfrentado algunas críticas y cuestionamientos por parte de ciertos sectores. Sin embargo, estos desafíos no han impedido que el libro salga y siga siendo una herramienta poderosa para aquellos que buscan la transformación personal y empresarial. De hecho, el hecho de que el libro haya sido cuestionado solo ha reforzado su valor en el mercado y sus seguidores lo consideran aún más importante. Al parecer, Steve Jobs era de los que admiraban el libro. La muerte de Jobs fue un momento de gran tristeza para sus seguidores y admiradores, quienes sintieron profundamente la pérdida de un gran líder empresario. Y en un gesto significativo, Steve Jobs ordenó 500 copias del libro Autobiografía de un Yogi para ser entregados a los invitados de su propio memorial. Este hecho enfatiza la importancia del libro que tuvo en la vida de Steve Jobs y cómo fue una fuente constante de inspiración y guía para él. Este gesto de Steve Jobs de regalar los libros en su propio memorial hizo que las ventas de libros se triplicaran. Todo el mundo hablaba de eso. La devoción de Jobs por el libro se convirtió en un legado propio y ha inspirado a muchos otros a buscar la transformación personal y empresarial a través de la espiritualidad y los hábitos de los ricos. Después de todo esto, es innegable el poder transformador del libro Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda. Este libro, que alguna vez fue cuestionado y criticado por algunos sectores, se ha convertido en una herramienta invaluable para la transformación personal y empresarial, inspirando a muchas personas influyentes en todo el mundo como Ravi Shankar, George Harrison, Elvis Presley y por supuesto Steve Jobs. Y aunque muchos han encontrado útil la práctica del yoga para su vida y sus negocios, creo que lo realmente importante es el equilibrio que puede ayudar a obtener, y eso se ve en todas las áreas de tu vida. Si te interesan las reflexiones sobre espiritualidad, te dejo un link de mi canal Vale Reflexiona, donde hablamos de Dios, la Biblia y cómo puede cambiar nuestras vidas. Creo que lo que más se sabe sobre espiritualidad es en realidad la revelación escrita que tuvo su origen en el pueblo hebreo, del que surgieron grandes religiones como el Islam, cristianismo y el sistema de creencia de los judíos. Sin embargo, hay mucha gente que busca esa espiritualidad sin las religiones, como fue el caso de Steve Jobs con el libro La Autobiografía de un Yogi. Si lo que te interesa es solo la parte de negocios, es mejor un equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida para poder crear esa sinergia que a veces hace tanta falta. Si quieres ver este libro que recomienda Steve Jobs, tienes el link en la descripción. Ten en cuenta que más que negocios, el libro trata de espiritualidad oriental. Si lo que quieres es leer el libro de negocios, también te dejo links ahí para que puedas verlos. Si te gustó este video, suscríbete.